Bueno, ya vi que son más para el público, entonces mi plática está enfocada a ustedes, al público en general. ¿Sale? Entonces, y pues el mejor aprendizaje pues va a ser las imágenes y videos. Entonces aquí lo que yo les voy a mostrar es pues que ya sabemos que hay coronavirus, que es nuevo coronavirus que se menciona, pero pues que ya están conocidos. El único problema es que pues está infectando a muchos pobladores, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar un poquito. Y aquí el químico pues ya les dio una pequeña introducción. ¿Para dónde es? Por acá, ¿verdad? Sí. Creo que lo terminé. Ahí está. Bueno, mire, como sabemos, se decía que no iba que no se iba a diseminar a estos virus, pero ya hemos visto que pues nada es seguro en esta vida. El problema del coronavirus que se tenía era que nada más se transmitía en animales, como ya los mencionaron, ¿no? Y que aparentemente nunca se iba a poder transmitir de un hombre al otro hombre, ¿no? En este caso a humanos. Pero bueno, ya hemos visto que han mutado, pues en este virus que tiene muchos factores, tanto genéticos, ambientales, y que en este caso necesita un modo de transmisión. Y lo que pasó ahí, pues se salió en cuanto a lo que nosotros insistimos como infectólogos, pues ustedes van a ver que el infectólogo que más se enfoca, pues es a la prevención, al cuidado hemos visto que el lavado de las manos, ¿no? Que en este caso, pues bueno, aquí vemos que mi plática va a estar enfocada más principalmente a la evolución natural del virus que ha pasado allá en China, cómo es que se produjo la primera infección o contagio en este caso, y que aparentemente no iba a salir más allá de ese país, o primero de esa localidad y después de ese país, ¿no? Pero bueno, no tenemos los cuidados suficientes para evitar pues eso. Acuérdense que en el 2009 se hizo lo que aquí fue del virus de influenza. ¿Y qué es lo que pasó? Se dieron medidas de prevención y funcionaron al final, ¿no? Además, como nosotros como infectólogos, que lo que vimos es que disminuyó esas infecciones, pero no nada más la de influenza, sino de todas las infecciones respiratorias en general, ¿no? Disminuyeron complicaciones en cuanto a otras infecciones, otras neumonías, que eso fue lo que nos funcionó. Y bueno, inclusive bajó la morbilidad y mortalidad de estas infecciones respiratorias. Que después pasó el tiempo y pues todo se olvidó, ¿no? Bueno, como vemos aquí, no tiene señalador aquí, ¿no? Aquí. El que más se ha enfocado es el New York Times, que es el que ha hecho una cronología de toda la evolución de la infección. Y vemos aquí un hombre que se cree que fue el primer paciente de coronavirus en Wuhan, allá en Hong Kong, recibe tratamiento inmediatamente, ¿no? Que eso es lo que nos quiere aquí decir esta diapositiva. En cuanto se detecta la primera infección o el primer paciente, se empiezan a poner todas las medidas de seguridad, tanto para el paciente como para los que van a estar en contacto con el paciente, que eso es lo que debemos estar principalmente, ¿no? Y bueno, desde el 31 de diciembre del 2019 se reporta en China un grupo de casos de neumonías asociados con la ingesta de mariscos en el mercado de Wuhan, provincia de Hubei, que es en China. El 24 de enero de 2020 hay más de 800 casos reportados con una mortalidad del 3%. Ahorita les voy a mencionar, comparado con las otras enfermedades que es el SARS, que es el MERS y todos los demás virus, en este caso pues la mortalidad es baja, pero lo que más se ha visto es infecciones, ¿no? O sea, pacientes contagiados. Si lo comparamos con eso. Vemos aquí, por ejemplo, cómo rápidamente el contagio, ¿por qué se dio más ese contagio? Por las medidas, ¿no? Acuérdense que en China pues, es la población más grande que hay. Entonces, si ven, la evolución del 20 de enero, 22 de enero, 24 de enero, 26 de enero, 28 de enero, 30 de enero, van aumentando los casos de sospecha y confirmados, ¿no? Ya lo mencionó aquí el químico. Este es un árbol, bueno, de filogenético que nos menciona pues, los principales coronavirus, que ya se mencionó acá, los alfas, betas, principalmente, ¿no? Que son los que van a contagiar a el que provocó todo el contagio hacia los humanos, ¿no? Acuérdense que principalmente se encuentran en animales y de estos, pues,
se contagió a los que lo consumieron, ¿no? En este caso, el que se ha visto pues es el murciélago, ¿no? Periodo de incubación, que es lo más importante, los 4 días aproximadamente. Ustedes ya han escuchado en todas las noticias, paciente que empiezan a detectar un caso sospechoso, ¿qué es lo que hacen? Lo aísla. ¿Y cuántos días? 14 días hay que esperar si da manifestaciones o da manifestaciones respiratorias, ¿no? O que venga de allá de China. Ahorita les voy a mencionar cuáles son las características. El virus, pues aquí, como ya lo mencionó el químico, esta es una microfotografía. Y aquí está resumido todo, ¿sí? Se menciona ya a partir del 2019 una emergencia de un nuevo coronavirus, ¿sí? Aquí está todo el árbol filogenético, todos los géneros que tenemos, alfa, beta, delta y gamma, lo que ha pasado con los beta, principalmente el SARS, después el MERS, principalmente en dónde se originó, Cantón, China, en 2002, en Arabia Saudita el MERS, pues es del Medio Oriente, por eso quiere decir MERS, en Arabia Saudita en 2012, pero lo que más vemos aquí comparando son los casos y la letalidad. Si ven, del SARS, 9.5%, letalidad del MERS, 34.4%, y letalidad en este caso de el que está ahorita el nuevo coronavirus, si ven cuánto es, 2.1%, o sea, es más bajo de las infecciones previas, ¿no? Si los comparamos. El problema son los casos que están avanzando, ¿no? En este caso, infectados. O sea, quiere decir que sí se infectan, pero algunos va a depender principalmente de la edad, que es lo que se ha visto, la edad, y las comorbilidades que tengan los pacientes. ¿Sale? Estos son los datos provisionales hasta el 3 de febrero, ¿no? Aquí vemos cómo el alfa y beta coronavirus principalmente es en una ruta de transmisión que tienen de contagio, pues principalmente son animales, y de ahí se pensaba que nunca iba a infectar a los hombres, que nada más iba a quedar aquí, pero acuérdense que eso de los nunca no es posible, y estos son los principales, principalmente es coronavirus que provocó estas infecciones, ¿no? Y los delta y gamma coronavirus, pues esos son exclusivamente de estos animales. Hasta ahorita no se ha detectado que hayan transmitido hacia los humanos. Y entonces el 30 de enero del 2020, en la reunión del Comité de Emergencia de la OMS, se decide declarar ya emergencia de salud pública internacional al coronavirus. No querían, pero vieron que se empezó a propagar más fuera de esa localidad, se fue más hacia otras partes más cercanas a China, ¿no? Y entonces ya la declaran como una emergencia. Acuérdense que hay infecciones emergentes y reemergentes que vuelven a surgir principalmente, ¿no? Que según ya estaba calmado y que no debería de haber. La estructura del virión, pero se llama coronavirus, ya les explicaron las proteínas estructurales y no estructurales. La replicación del virus, porque para nosotros como infectólogos, ¿por qué es importante conocer la replicación del virus? Porque ahí está la clave para el tratamiento, ¿sí? Donde actúa el virus, donde va haciendo su ciclo de vida, ahí es donde se tienen que buscar nuevos antivirales, ¿sí? Actualmente no hay un antiviral específico contra el coronavirus, ni se ha producido una vacuna, pero en eso están. Acuérdense que cuando hay una infección viral hay que producir la vacuna. Más o menos tarda de 9 hasta 10 meses en que se produzca, pero cuando es algo urgente o emergente en este caso, pues a veces pueden ser hasta 3 o 4 meses, pero es tardado, porque hay que, con dinero, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, aquí es donde la vacuna, para neutralizar los anticuerpos. Aquí hay otros medicamentos inhibidores de la función, donde se vaya a unir el virus hacia la célula, pero otros bloqueadores de los receptores, que este virus, el coronavirus, da un parecido al virus del VIH, que en este caso nosotros manejamos. Y por eso los antivirales que ahorita se están usando, que se usaron contra el SARS y el MERS, fueron antivirales del VIH, ¿sí? ¿Por qué? Por la similitud que tienen. Y el principal, pues, es inhibidores de la proteasa, que ahorita más adelante les voy a mencionar, que ahorita se están utilizando inhibidores de la proteasa en un intento para ayudar a que no se vaya a replicar ese virus, ¿sí? La replicación, pues, es muy rápidamente. Cuando ya empieza a atacar las células, principalmente respiratorias o intestinales. Y la ruta de transmisión. Pues la ruta de transmisión ya ustedes ya la conocen, ya se ha mencionado, el murciélago. Ahí me pasé. ¿Sí? Directamente de murciélagos, algún otro mecanismo actualmente que está desconocido, pero desde el reconocimiento del brote se sospecha que la transmisión humano-humano no era posible. Sin embargo, esta transmisión ha ocurrido y se desconoce el mecanismo. Se pensaba que nada más era en los animales, pero después con la ingesta, pues empezaron a detectar que no debería de haber esa infección del virus, pero sí se provocó. Y de ahí
ya es contagio de humano a humano. En cuanto a la epidemiología, pues aquí no está China, pero ya están los países que más están alrededor de China, ¿no? Y esto acuérdense que es por los viajeros principalmente. Se encuentra coronavirus con la causa de infección de vías respiratorias altas de casi un tercio de los casos en adultos y niños. Nuevo tipo de coronavirus descrito finales ha presentado aumento de reportes de casos en diferentes países. Pensábamos que nada más era en las vías respiratorias altas. Hasta ahí estaba bien con los coronavirus. Algo parecido a la gripa, una infección respiratoria alta y se curaba, ¿sí? El problema es que no nada más es en las vías respiratorias altas, es en las vías respiratorias inferiores y también ha afectado a otros órganos, que ahorita lo vamos a ver. Y miren cómo se ha propagado la infección del virus en este caso, ¿no? Nada más era en una localidad y se fue todo lo demás, ¿no? Nos vamos a otros países que no sea China, en otros continentes, Oceanía, Europa, Asia, América. América que nos interesa a nosotros. Es poquito todavía, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y una parte de Canadá también. Sudamérica y hasta ahorita todavía no. Y si ustedes se pueden meter a una aplicación, ya les están dando diario todas las infecciones, cómo van propagándose la infección del coronavirus, ¿sí? Hasta ahorita, hasta el 10 de febrero, pues van estos. Si ven, ¿cuál es la diferencia? Que están confirmados más casos, pero bueno, de esos la mortalidad, pues sí está aumentando, pero no es comparado con otros virus, pues no es tanto, ¿no? Pero tampoco hay que dejar que avance más, ¿no? Aquí datos actualizados en otros países que no es China. Nos vamos aquí afortunadamente no vemos a México. Hasta ahorita no hay ningún caso confirmado. Pero pues Canadá, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, donde está 12 casos. Mencionan allá que hubo ya un caso, ahorita lo voy a mencionar en un artículo que está aquí. Si comparamos de esas infecciones del coronavirus que nos da a los pacientes, en dónde está más, en qué sala del hospital llegan más. Hay una sala que es en hospitalización, por así llamarlos, que no es cuidados intensivos, que es terapia intensiva, que donde tienen pues ventiladores y todo lo demás, que son cuidados ya más intensos en cuanto a complicaciones del paciente. Pues vemos aquí principalmente en sala general, es más que en cuanto al de terapia intensiva, ¿no? ¿Sale? Por eso la mortalidad pues baja comparado con otros virus. En México no se han confirmado casos positivos de enfermedad por coronavirus. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVI, es el que siempre está reportando en todos los hospitales, pero hay casos sospechosos, ¿no? Casos negativos, total de casos sospechosos solo uno. Aquí están divididos en dónde fue. Por ejemplo, en Tamaulipas, un caso, pero fue negativo. En Ciudad de México, 2 negativos. Y aquí, ahí sí fue un caso sospechoso, era uno que venía de China, ¿no? Que había viajado para allá. Pero bueno, este lo aislaron, 14 días esperaron y no tuvo manifestaciones respiratorias, afortunadamente, ¿no? Y bueno, le hicieron la prueba, ahorita que ya habló el químico, la reacción en cadena polimerasa y salió negativa. Y en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, ya define estos casos como se definió allá en China, caso sospechoso A, si leen, paciente con infección respiratoria aguda severa, manifestaciones, fiebre, tos, que amerita ingreso hospitalario, no tengo otra etiología que pueda explicar la presentación. Para eso, acuérdense que cuando llega una infección respiratoria, estamos obligados a detectar otros virus, como es el influenza y otros tipos de virus, ¿sí? O virus parecido a la influenza, ¿sí? Que ya lo mencionó aquí el químico, que son las pruebas que se hacen aquí en Lister, y ya les mencionó las pruebas respiratorias, que es en reacción en cadena polimerasa, y esas pruebas respiratorias, las principales que nos ayudan mucho a nosotros como infectólogos, pues son las neumonías atípicas, porque acuérdense que las neumonías atípicas se pueden confundir con un virus, son bacterias que se comportan como virus, ¿sí? Y la característica, por eso se llama neumonías atípicas, porque no llevan una evolución natural como una infección por otra bacteria que no sea esta, ¿sí? 2 o 3 días están muy mal los pacientes y se complica, entonces nos pueden confundir con otros virus. Y afortunadamente, pues aquí hay esas pruebas, se hacen, y ahí las primeras que ustedes leyeron, que estaba Legionella, Mycoplasma, esas son las bacterias atípicas, ¿sí? Y esas son las que nos ayudan a detectar este tipo de infecciones. Que cuente con historia de viaje, pues aquí lo principalmente es que hayan ido a China, ¿no? De viaje reciente, o sea, residente de China, dentro de los 14 días previos, o que hayan viajado de allá para acá,
Y entonces, que de los 14 días previos al inicio del síntoma, que empiece con síntomas respiratorios, que haya viajado 14 días antes de que lo veamos. Entonces hay que aislarlo, hay que hacer todo el protocolo de aislamiento, hacerle las pruebas y ver que no tenga alguna complicación respiratoria, ¿sí? Caso sospechoso B, ¿cuál es la diferencia de A y B? Acuérdense que aquella era grave y esta es una enfermedad respiratoria aguda, no grave, ¿sí? Y al menos uno de los siguientes que haya ocurrido 14 días previos al inicio de los síntomas. Contacto con paciente, de casa aquí, que haya estado en contacto con pacientes. ¿Quién está en contacto con los pacientes? Familiares o personal médico también, ¿no? Trabajar o atender a una unidad médica donde existan casos confirmados o probables. Aunque sean casos probables que no hayan salido positivos, a esos también se tienen que cuidar, ¿sí? Caso probable, paciente con sospecha de infección que se realiza pruebas para diagnosticar el nuevo coronavirus o ser positivo para una prueba de detección pan-coronavirus sin evidencia por laboratorio de algún otro patógeno respiratorio, que ya descartamos todos los demás virus, como se pueden detectar pues ahora sí que hay pruebas rápidas para influenza principalmente, ¿no? Y después, si ese caso probable, le hacemos una prueba por medio de estas, que ya lo mencionó el químico, que hasta ahorita está avalado, tiene que mandarse al Instituto de Referencia Epidemiológica, que son reacción en cadena polimerasa, que sale alguna de estas dos positivas para coronavirus, pues bueno, ya sería un caso confirmado, ¿sí? Las características clínicas que tiene el paciente, aquí está, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Por ejemplo, si vemos esta, pues se confunde con cualquier virus, inclusive con influenza tipo A, dolor estomacal, aquí evacuaciones diarreica y fiebre. Si vemos 1, 2, 3 y esto, pues puede ser influenza, ¿no? Inclusive la influenza también da manifestaciones enterales en el inicio, ¿sí? Todos estos dos. Entonces se puede confundir si hacemos pruebas, pero si es un paciente que no ha ido a China y no ha estado expuesto a eso, pues no, pues hay que sospechar que sea influenza, ¿no? Y casos graves, que eso sí es más sospechoso de que sea un coronavirus, es que tenga neumonía, síndrome respiratorio, o sea, dificultad para respirar, progresiva, que vaya avanzando, 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 y que ya no pueda respirar el paciente, y otros órganos que se esté dañando, ¿sí? Principalmente este virus afecta el sistema renal, ¿sí? Y 20% de los casos reportados se registraron falla respiratoria, choque séptico y falla orgánica múltiple. ¿Qué es la falla orgánica múltiple? Que ya está empezando a fallar otros órganos, hígado, corazón, otros órganos, ¿sale? Aquí la evolución que tenemos y los tiempos, los días en que llega admisión, que empiezan con la disnea. En este caso estamos hablando ya de un caso pues, que sea por coronavirus. El síndrome de dificultad respiratoria aguda y que llega al cuidado de terapia intensiva. Probablemente el paciente puede quedar aquí y nada más puede quedar en el área de hospitalización y que sea con otras características, ¿no? Y que no se vaya a complicar, que es lo que estamos vigilando y que se tiene que hospitalizar el paciente, ¿sale? Y esto es lo más, ahora sí, los pacientes que tienen infección por coronavirus, principalmente a nivel respiratorio es la complicación, ¿sí? Esa es la principal característica. Por eso, las neumonías atípicas son igual que los virus. Los virus les gusta afectar el intersticio del pulmón, o sea, donde no podemos verlo muchas veces. Que yo vengo con una dificultad respiratoria que puede ser algo leve, pero que va evolucionando en 2, 3 días, en que 2, 3 días ya el paciente se desmayó y ya no puede respirar, ¿sí? Bueno, con lo característico es que debe tener las otras manifestaciones clínicas como fiebre, tos, dolor en todo lo que ya les mencioné. Esos son los pacientes que es lo que estamos vigilando. Y si hacemos unas tomografías al segundo o al tercer día, miren, eso es lo característico de ese virus. Todo esto debe estar de color negrito, nada de esto, ¿sí? De color blanco y esto que tiene alteraciones en la tomografía de su pulmón. ¿Sí ven? Por eso el paciente no puede respirar. Miren la evolución. Le tomamos otra al séptimo, de 7 a 10 días, se va complicando más. Ahí la evolución. Ya infiltrados, miren, ya este es al séptimo día o más. Ya empieza a afectar todo el pulmón, ¿sí? Ese es lo principal que produce el coronavirus. El primer caso del nuevo coronavirus en Estados Unidos, que no pues, se pensaba que iba a llegar, pero bueno, pero se descartó que fuera
con las pruebas, ¿no? Ya confirmatorias. Sospechoso. Recomendaciones para el seguimiento de los contactos. Ahora, bueno, nos olvidamos de los contactos. Bueno, estuvo allá, a veces acuérdense que lo que ha pasado, que ya vieron en las noticias, aunque algunos luego exageran mucho, que llegó un paciente que nadie lo vigiló, llegaron a los que fueron a estudiantes que llegaron y que no les dieron seguimiento, que no los vigilaron, que no nada, que estaban quejando. Pues bueno, esos pacientes hay que darles seguimiento. ¿Sí? Si no tienen manifestaciones, pues bueno, hay que esperar, pero por lo menos que hayan pasado 14 días después de que estuvieron allá. Si ya pasaron esos 14 días, porque ellos tardaron ya 10, 14, más de 14 días cuando llegaron y sin manifestaciones, pues en ese caso pues no se tiene que hacer nada, ¿no? Pero si está dentro de los 14 días de que estuvieron allá, entonces ahí sí hay que darle seguimiento. Y este sería el seguimiento, ¿no? Entonces, persona que provee atención médica o cuidados a paciente infectado que estuviera muy estrecho con un caso ya confirmado o probable. Personas que trabajan, comparten clases con pacientes que ya, imagínense, si son estudiantes, están allá con un paciente que es estudiante chino y que tiene manifestaciones o que se detectó sospechoso, aunque haya salido negativo o positivo, o si sale positivo con mucho más razón. Entonces, esos son los que cumplen para el seguimiento de esto. Hay que darle seguimiento, ¿sí? Haber viajado junto a un paciente, vivir en la misma residencia de un paciente con infección de coronavirus dentro de un periodo de 14 días tras el inicio de los síntomas, ¿sí? Monitoreo de estos casos de contactos de caso probable y confirmados, pues hay que darle seguimiento, porque si estuviera en contacto con uno y sale negativo, pues bueno, ya, no hay ningún problema, vámonos ya tranquilo, ya no le damos seguimiento. Pero si sale confirmado, hay que seguir vigilando. Ya pasaron 14 días, no tuvo ninguna manifestación, bueno, ya también alta, ¿no? Contactos que deben monitorarse de manera activa por 14 días estar en contacto sin protección. Ahora, puede ser que estuviste estudiando con un paciente, con un compañero chino allá y que él presentó síntomas respiratorios y que no te protegiste, pues bueno, hay que tener cuidado en esos pacientes, que es a lo que se refiere aquí, ¿no? Contactos que se deben abstener de viajar, pues bueno, si no es necesario para ir a viajar a China, pues no vaya, ¿sale? Ahorita que está el problema del coronavirus. Visitas virtuales, aquí en Estados Unidos lo hace, que el paciente que ya se detectó, por ejemplo, le dan seguimiento y lo siguen monitoreando por teléfono, le están hablando todos los días cómo se siente, no ha tenido tos, fiebre, o si no van a su domicilio y le dan seguimiento, como así estrictamente. Pues ya vieron allá en China cómo los vigilan, ¿no? Con estos drones que les dan y vigila, y si sale alguien, si no se cubre, le dicen, hey, te tienes que poner el cubrebocas, y no puede salir, ¿sí? Bueno, ya aquí también lo vamos a hacer. Cada caso probable confirmado debe tener sus propios contactos monitorizados e identificados. No, sí, en serio, vamos a hacer. A ver que sí. Recomendaciones para el reporte de los casos. Bueno, también nosotros tenemos obligación, o los hospitales, de reportar caso sospechoso, caso probable y mandar a hacer los estudios, ¿no? Bueno. Recomendaciones para la recolección de la muestra, que es lo más importante, porque también para que no se nos vayan a contagiar. Pero bueno, esas medidas ya vienen principalmente ya por ahí les pusieron unas imágenes, cómo se deben de proteger el que va a tomar las muestras, ¿no? Pero es en general para todas las infecciones respiratorias, ¿no? Ahora sí, lo que nosotros damos. El tratamiento actualmente no está recomendado ningún tratamiento en particular, excepto en caso de soporte, que ahorita el doctor les va a hacer. Se han usado múltiples antivirales durante la epidemia, es lo que les mencionaba del SARS, sin embargo la eficacia ahora no están bien descritas. Inclusive la cloroquina posee una actividad potente frente al SARS, que es lo que se utilizó cuando tuvo en cultivos contra modelos en ratones. Esto acuérdense es in vitro, pero así en vivo pues no funcionó adecuadamente. Y aquí en Tailandia, cuando empezaron a tener infecciones, ahí se dieron cuenta que estaban utilizando, o bueno, en este caso de los infectólogos, un cóctel de medicamentos que usamos para el VIH, ¿sí? Pero aquí lo característico es iniciarlo tempranamente, que aquí lo que menciona en las primeras 48, antes de las primeras 48 horas, ¿sí? Que aparentemente pues sí tuvo alguna función en cuanto a disminuir la evolución del virus, ¿no? Aquí hay un artículo principalmente de estos nuevos antivirales, y aquí sí vemos pues principalmente en dónde actúan. Ya vimos por ahí en el ciclo viral, vimos inhibidores de integrasa, de proteínas y todo esto que vimos, dónde actúan esas enzimas. Y por eso utilizaron estos medicamentos. Si vemos, todos son que utilizamos para el virus del VIH.
Y aquí está, se han usado múltiples veces, sin embargo, la eficacia de estos medicamentos no está bien descrita, aunque pues sí ha ayudado, ¿verdad? Por ejemplo, se han utilizado desde ribavirina junto con celtamivir y lopinavir, que el nombre es el Caletra, interferón alfa, como ya lo he mencionado, el químico que producen algunos virus, bueno, los virus principalmente, con Caletra, interferón beta con Caletra, el remdesivir, que es un antiviral nucleótico de amplio espectro que no está disponible en México, está en estudio y ya en fase, pero en Estados Unidos ya lo van a empezar a utilizar. El tenofovir, con aquí que es otro antiviral, principalmente la amibudina, el péptido EK1 y Abidol, que esos todavía no están autorizados. Pero bueno, los principales que se han utilizado es ribavirina, celtamivir, Caletra, el remdesivir y principalmente el tenofovir, que ya están compuestos, ¿no? Pero los que más es el Caletra y el oseltamivir, que es el que se ha utilizado más allá en China. La prevención, y aquí para que no nos vayamos a infectar de un caso a otro caso, pues es la prevención. Desde el simple lavado de manos, protegerse porque es una enfermedad respiratoria, el adecuado de material infectado con secreciones nasales, el uso de máscara de N95, antisépticos, solución desinfectante, estos son los antisépticos. La vacuna actualmente en desarrollo a partir de un coronavirus de otro animal debido a una hipersensibilidad producida por la exposición a la proteína S. Ya están en eso. No es que sí dijeron que va a tardar más o menos de 7 a 9 meses. Pero bueno, esperemos que lo hagan antes de tiempo. Y esta pues es cuando empezó. Las avenidas, mire cómo está ahora. Después de que eran 11 millones de personas, ahora nada más ahí van 2. Esto es lo que mencionaba en cuanto a allá de cómo detectan en los aeropuertos que van a salir. La fiebre, que es uno de los síntomas, principalmente que tiene de los signos principalmente. El mercado de México, en cuanto se detectó ahí, que fue el primer brote que hubo, lo tuvieron que aislar, desinfectar y todo, ¿sí? Cómo hacían paro respiratorio. Entonces la OMS califica la epidemia. Acuérdense que la epidemia pues es ahí nada más en un país, ¿sí? Emergencia de salud pública de alcance internacional. Alcance internacional quiere decir que ya se está yendo fuera de China, ¿sí? Aunque todavía no es como catalogada como una pandemia como tal, ¿no? Anuncia el peor balance diario desde el inicio de la epidemia, 43 muertos en 24 horas. Y bueno, si se estaban infectando muchos, el problema ¿cuál es? Cuando hay muchos contagios y muchas infecciones en un país, en una localidad, ¿cuál es el problema? Que no tenemos abastecimiento, no tenemos con qué atenderlos. Llegan a los hospitales y ¿cómo están los hospitales? Llenísimos. Y de por sí ya con otras enfermedades crónicas, degenerativas, ya tenemos mucho paciente y que llegue uno a esto hay que activar el protocolo para la atención. China vio eso, igual que México en el mercado de aquí de Tampico, que tardó, ¿cuánto tardó en hacer un hospital? 10 días. Miren. Ay, pues mejor. Sin pregunta, pero acuérdense que es para... Gracias. Bueno, vamos un poquito más el tiempo. Seguimos con el doctor Sergio Edgar Zamora. Él es un médico urgenciólogo y medicina crítica. Él hablará con nosotros sobre las principales complicaciones de este virus. Ya el doctor Juan Manuel Sánchez nos habló de cómo detectarlo, hablamos de los casos probables para infección por coronavirus y él mostró algunas imágenes tomográficas donde se ven complicaciones muy severas en estos pacientes y finalmente pasan a la unidad de cuidados intensivos. El doctor Zamora pues nos hablará del manejo de estos pacientes en la unidad de... Ya, solamente los detalles técnicos. Doctor Zamora. Gracias. ¿Por qué causa tanto temor o por qué convoca tanta población este tipo de temas de salud? Pues definitivamente por las complicaciones. No es tanto el número de infectados si esta infección no se correlacionara con el riesgo de muerte. Lo que nos asusta a todos y la población a nivel mundial y los gobiernos es la posibilidad de que este virus genere mayor mortalidad. Mencionábamos ahorita, el riesgo es eso y toda persona, el problema es el pánico que se está generando.
Ahora, toda persona que tiene gripa, ¿verdad? Una vil gripa, pensamos o piensa la persona que voy a morir de gripa. La intención de esta charla es precisamente explicar, aclarar que el coronavirus en particular que se desarrolló o que surgió en Wuhan, en China, al momento no está confirmada su presencia en nuestro país. Sin embargo, existen diferentes tipos de virus dentro de los mismos tipos de coronavirus que sí pueden estar presentes en nuestro país, pero que causan sintomatología mucho menor. Volvemos a recordar y reafirmar este concepto. El virus en particular, descubierto en 2019, tiene en comparación con otros virus primos de él mismo una mortalidad mucho más baja, es decir, 2.72%, 3, redondeámoslo, en comparación con un 15% con el coronavirus que creó o desarrolló el SARS o con el coronavirus que causó el MERS. 35% que este es el más letal. Entonces, ciertamente es un virus que tiene una capacidad de transmisión alta. En teoría se dice que por cada persona infectada puede llegar de 2 a 3 personas a generar el contagio, pero la mortalidad, gracias a Dios, es baja. Ahora, ¿qué comparte en particular este virus con otros virus y que puede llevar a la muerte por las complicaciones? El concepto es, independientemente de el virus respiratorio que estemos hablando en particular, todo paciente que tenga una infección viral y desarrolle una infección respiratoria aguda grave es meritorio de hospitalización y manejo cuando el paciente tiene una fiebre mayor de 38 grados, tos que frecuentemente esta tos es de características secas, es decir, no hay flema. Tiene una duración muy importante de aproximadamente 10 días. No es una tosecita que traigo de 1 o 2 días. Consistentemente por 10 días, la fiebre, la tos seca, y el paciente tiene un ataque al estado general. El paciente está muy afectado, deshidratado, débil, tiene trabajo, le cuesta dificultad para respirar. Esos son los casos que se denominan infección respiratoria aguda grave, ¿ok? Y esas requieren internamiento. Ya mencionaba el doctor, no todos los pacientes que se hospitalizan llegan a requerir del máximo soporte vital. No porque un paciente se tenga que hospitalizar es porque va directo a la terapia intensiva, ni tampoco el que se hospitaliza es el que tiene asegurada la muerte. No. El paciente que se hospitaliza es un paciente que requiere manejo, pero la mortalidad, como vimos afortunadamente, es baja. Pero ¿cuáles son las 3 situaciones o síndromes que pueden en un paciente hospitalizado, o sea, que necesita hospitalizarse, llegar en un momento dado a complicar y llevarlo a un desenlace fatal? Bueno, son 3 principales. La neumonía grave. Esa neumonía grave puede llevar y evolucionar a algo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, es una neumonía mucho más severa, que ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra, y finalmente recordar que estamos ante una infección, ¿verdad? Sí, los problemas principalmente son respiratorios, pero una infección no se limita a la inflamación en un solo órgano, sino que la inflamación puede afectar a todos los órganos del cuerpo. Y eso puede producir un estado que se llama estado de choque, que ahorita voy a aclarar, que se llama choque séptico porque es un choque, un estado asociado a una infección severa. Estos 3 son los que realmente, originados por una infección respiratoria aguda grave, pueden llevar a la muerte al paciente. Vean ustedes aquí esta radiografía, ¿sí? Es una radiografía normal. Ahora imagínense ustedes, o vamos a ver, pongan atención, los cambios con respecto a lo sano. Vean ustedes cómo empiezan a aparecer imágenes blanquecinas, ¿sí? Son radioopacidades que afectan el intersticio. Y en un paciente que tiene una frecuencia respiratoria más de 30 veces por minuto, que está respirando rápido, que le cuesta y les dice, me cuesta trabajo respirar,
Y cuando checamos la oxigenación, que usualmente todos, ¿verdad?, estamos familiarizados, nos ponen el aparatito que se llama pulsoxímetro en el dedo para ver cómo está nuestra oxigenación. Idealmente deberíamos estar arriba de 90. Este paciente que respira más de 30 veces por minuto, que les dice que le cuesta trabajo respirar, está menos del 90% de oxígeno en su sangre. Vemos esta radiografía con estos parches blanquecinos. Esto es la llamada neumonía grave, es la infección. ¿Por qué grave? Porque sí está generando un trastorno importante en la respiración del paciente. ¿Okay? Este paciente puede evolucionar de manera favorable, es decir, curarse, pero puede evolucionar de manera desfavorable y complicarse aún más, pasar al siguiente estadio de gravedad. Vuelvan ustedes a ver la radiografía normal, ¿ok?, para que tengamos el punto de comparación. Y ahora vean, cuando el paciente presenta el síndrome de distrés respiratorio agudo, los cambios tremendos en la radiografía. Una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Vieron la neumonía grave? Sí, estaba fea, pero esta está terrible. Y cuando hacemos el estudio tomográfico que ya mencionó y mostró en unas imágenes el doctor Sánchez, vean todo lo blanco que se ve en la radiografía, son estos parches blancos que están en el pulmón que no deberían de estar, que el pulmón debería de verse negro porque está lleno de aire. Mientras más parches blancos significa que menos espacio para que el aire entre queda en el pulmón. Y eso significa que una persona, por ejemplo, un adulto de mi complexión, imagínense que está respirando con los pulmones de un bebé, porque es la cantidad de tejido que realmente está funcionando de manera correcta. Pues eso terriblemente va a llevar a un paciente a un estado de una gravedad muy tremenda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya vimos las imágenes, es muy sencillo. Estaba negro y se pone blanco. ¿Qué es lo blanco? Es agua. La inflamación produce que se llene de líquido el pulmón. Esta es una imagen ilustrativa de esta mitad, de su lado izquierdo de la pantalla. Podemos encontrar un alveolo, que son las unidades que forman saquitos que están dentro de los pulmones, que están llenos de aire usualmente, y está limpio. Pero el paciente que presenta neumonía grave y que evoluciona al síndrome de distrés respiratorio, este espacio ocupado por aire se va a llenar de un líquido que es un caldo lleno de inflamación. Puras células muertas y tejido inflamatorio, que por eso en la radiografía los millones de alvéolos que tenemos se empiezan a llenar de líquido y nos da la imagen blanca. Y por eso el paciente no puede respirar bien y puede fallecer porque no va a lograr obtener el oxígeno necesario para las funciones que el cuerpo necesita. Y a eso se le llama hipoxemia. Hipoxemia es baja cantidad de oxígeno en la sangre. ¿Okay? Y eso es la complicación respiratoria de las enfermedades que acabo de mencionar ahorita. ¿Cuál es el tratamiento entonces y lo que hacemos en pacientes que tienen esta complicación? Pues si lo que necesitan es oxígeno, hay que brindárselo. Y eso se llama oxigenoterapia, es decir, terapia con oxígeno. No todos los pacientes, ojo, no todos los pacientes que desarrollan neumonía grave terminan conectados a una máquina que es un ventilador, no todos lo llegan a necesitar. Existe un tratamiento que se llama escalonado, es decir, primero damos un paso, vemos si el paciente mejora y con eso puede mantenerse, y si no, damos otro paso y vamos viendo hasta el último de los pasos que lo voy a explicar. Lo que tenemos en las unidades en nuestra región es oxígeno que se le llama de bajo flujo. ¿Por qué? Porque entra a una velocidad más baja que otros dispositivos que voy a explicar, y son las clásicas puntitas nasales que les ponemos a los pacientes, o las mascarillas que traen una bolsita que se le llaman mascarillas con reservorio. Un gran porcentaje de pacientes van a poder lograr cantidad de oxígeno en la sangre adecuada con estos dispositivos. Sin embargo, el paciente que evoluciona de una neumonía grave a un síndrome de distrés, esos pacientes no va a ser suficiente. ¿Por cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el paciente no sube la cantidad de oxígeno en la sangre, porque el paciente sigue refiriendo que le falta el aire, empieza a decirles que se está cansando de respirar, y ustedes van a ver que mueve la caja torácica muy aceleradamente. Todo músculo
que se utiliza de manera repetida va a llegar a la fatiga. Y el problema es que estos pacientes, con el afán de meter aire, van a fatigar los músculos de la respiración y el riesgo es que caigan en paro respiratorio por la fatiga de esos músculos. Cuando el oxígeno de bajo flujo, que fueron los 3 dispositivos que mencionamos, no es suficiente, en otros lugares, en el estado y en lugares del país, directamente los meten a un ventilador, es decir, les meten un tubo en la garganta y los conectan al ventilador con el riesgo de que el paciente adquiera una infección por el mismo tubo. Hoy en día, y en esta institución, somos de los pocos hospitales en el estado que se cuenta con un sistema que se llama oxígeno a alto flujo. El oxígeno entra a una velocidad mucho más alta, que lo que permite que el paciente satisfaga esa sed de oxígeno que necesita. Y con eso puede disminuir su trabajo para respirar, mejorar su sintomatología y no llegar a necesitar el siguiente paso. De hecho, estas, la ven ustedes, son unas cánulas nasales, pero son especiales. Es la primera línea de manejo para los pacientes graves en China. La mayoría de los pacientes reciben, cuando llegan para hospitalización por neumonía grave o distrés respiratorio, este dispositivo y evita en una tercera parte de los casos que el paciente llegue a tener un tubo dentro de su garganta. ¿Ok? Cuando las cánulas nasales de alto flujo no son suficientes, tampoco es luego meter el tubo en la garganta. Existen dispositivos que se les llaman ya equipos de ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque la ventilación ya no va a ser por uno solito, sino que un aparato va a estar lanzando aire y oxígeno de manera mecánica, pero hay 2 formas de ventilación. Se le llama ventilación mecánica no invasiva porque significa que no invade el sistema respiratorio, es decir, no se introduce nada en el cuerpo, sino que se coloca una mascarilla como la que pueden ver ustedes aquí. Esta mascarilla es diferente de las previas, se sujeta fuertemente a la piel y el aire va a entrar directamente del ventilador de esta máquina a través de esta manguera que se llama circuito para que el paciente lo pueda respirar. Es una medida de salvamento y que nos ayuda mucho para evitar que el paciente llegue al último estadio, y esto también lo tenemos disponible en muchos hospitales en la zona. El último paso, el paciente que empezó con las puntitas nasales, con la mascarilla reservorio, el alto flujo, la no invasiva, y aún así el paciente sigue con trabajo para respirar, ya se está cansando y el oxígeno no mejora, la única solución que existe es colocar un tubo que va al interior de la garganta del paciente y llega al sistema respiratorio. Esa se le llama ventilación invasiva porque estamos invadiendo la vía aérea. Se conecta a este aparato, a una máquina que va a estar lanzando oxígeno y aire mezclado para que el paciente tenga mejoría de su sintomatología. Obviamente lo que no queremos es que un paciente que ingresa termine conectado a esta máquina porque significa que está más grave. ¿Okay? Por lo tanto, un paciente que llega a requerir este tratamiento, pues tiene más posibilidad de fallecer que un paciente que no. Muy sencillo, ¿no? El que estaba mejor no lo ocupa, el que está más grave pues lo está ocupando y por lo tanto tiene más riesgo de complicarse y la principal complicación es la muerte. Esos dispositivos tienen como objetivo, ¿y cómo vamos a darnos cuenta que el paciente está respondiendo bien? Porque el paciente, lo primero que queremos es que se eviten complicaciones y que no tenga más daño. Nos vamos a dar cuenta porque el paciente disminuye su frecuencia respiratoria. El trabajo para respirar, le dice, doctor, fíjese que ya tengo menos trabajo. Eso es lo primero que vamos a ver por parte del paciente. Y estudios que se toman a través de la sangre que nos permiten analizar el oxígeno y otro gas muy importante que es el dióxido de carbono, nos permiten saber si los pulmones están funcionando de manera adecuada, si está ingresando oxígeno y se está eliminando el dióxido de carbono. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con la oxigenoterapia. Ahora recuerden que les mencioné que el tercer enemigo o la tercera causa que puede llevar a la muerte a un paciente
les mencionaba yo un concepto que se llama sepsis. La sepsis es una infección severa y descontrolada. Punto. Infección grave es igual a sepsis. Cuando el sistema cardiovascular, que está integrado por el corazón y las arterias del cuerpo, se ve afectado por esa infección y no alcanza a enviar la suficiente cantidad de sangre que se necesita a los órganos, se llama choque séptico. Es decir, y todos hemos escuchado, el paciente está chocado o está en choque. ¿Qué significa eso? Que el sistema cardiovascular no es capaz de proporcionar lo que el cuerpo demanda en ese momento. Es como si queremos ir, tenemos prisa de llegar al trabajo, a la escuela, y nos damos cuenta que el tanque de gasolina pues se nos quedó vacío. Por más que queremos y necesitamos, el cuerpo no tiene de dónde proporcionarnos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que no proporciona adecuadamente sangre con oxígeno a los tejidos? Pues porque el paciente suele presentar hipotensión, que es el paciente que tiene la presión baja. Y el paciente que tiene la presión baja suele manifestar sudoración, piel fría. La piel de las extremidades, manos y pies pueden cambiar de color y tornarse moradas o marmóreas, como si tuviera bolitas moraditas. El corazón empieza a latir más rápido porque pide más, y entonces el paciente siente que le palpita y que le brinca el corazón. Y el problema es que la presión baja, la frialdad de la piel y este mecanismo compensatorio del corazón, lo que lleva o conlleva esto es que los órganos pues no funcionan bien porque no les llega sangre. Cada órgano va a empezar a verse afectado y eso se le llama disfunción orgánica múltiple, es decir, múltiples órganos dentro del cuerpo van a empezar a fallar. Y si tenemos más de 2 órganos que empiezan a fallar, la probabilidad de muerte se incrementa cercana a un 80%, sobre todo si estamos hablando de las combinaciones de riñón, corazón y pulmón. ¿Y cuál es el manejo que solemos dar o cuáles son las opciones que tenemos para solventar este problema? La administración de líquido, el suero, reponer el líquido que el paciente ha perdido, administrar medicamentos para subir la presión arterial porque la tiene baja, se le llaman vasopresores. Y si el corazón vemos que no tiene la fuerza suficiente para bombear sangre, entonces requiere de medicamentos que se llaman inotrópicos, que son como espinacas para el corazón. Nos ayudan a que incremente su fuerza. Estas 3 estrategias las usamos de diferentes maneras la combinación para que el paciente pueda tener restauración de su estado de salud. Como conclusiones, recordar que el virus en particular para el cual fue la sesión de hoy, afortunadamente se ha demostrado que tiene una baja mortalidad. No hay casos confirmados en nuestra región, no hay necesidad de generar pánico al momento. Existe posibilidad ciertamente que en algún momento nos alcance este virus, esperemos que no. Las complicaciones, ya las mencioné, son principalmente de tipo respiratorio y cardiovascular, el choque que acabamos de mencionar. Algo muy importante, ¿qué podemos hacer? Pues siempre identificar los datos de alarma. ¿Qué paciente, y no solamente coronavirus, paciente con infección respiratoria, que ustedes ven, que empieza a respirar rápido, que le aletea la nariz, que les dice que le cuesta trabajo respirar y que empieza con sudoración, que se empieza a quedar medio dormido, que se siente muy cansado y débil, son pacientes que de inmediato deben recibir atención hospitalaria, porque lo que está bien demostrado es que el tiempo es vida y mientras más temprano se brinde la atención a estos pacientes, mayor la posibilidad de que se recuperen.